Tuve que sobrevivir como pude y no tenía ni siquiera con qué alimentarme porque no tenía ninguna forma de ingreso. De la nada me llamó una persona que conocía anteriormente. Me habló de la posibilidad de convivir en otro país. Ese país era Suiza. Me enseñó una casa hermosa, preciosa, la verdad. Estaba esperanzada con todo lo que me había dicho, lleno de nuevas posibilidades, junto a mi hija por fin, en un hogar donde me sentía tranquila y segura. Cuando emprendimos el viaje, me sentía súper contenta. Llegué a ese lugar pasadas las 12 de la noche. Lo primero que vi es una calle normal, pero una puerta muy pequeña. Subimos unas escaleras. El sitio olía un poco antiguo. Realmente esperaba ver lo que había visto en las fotos. Pero cuando abrí esa puerta, lo que vi fue un pasillo largo, con varias puertas, con una luz eléctrica muy tenue. Y me preguntaba, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sales de aquí ahora? Yo ya estaba clara cuál iba a ser mi función en ese sitio. Yo no tenía dinero, no tenía nada, no sabía dónde ir. Y ahí empezó la verdadera tortura. Y el día siguiente, cuando abrí los ojos, me encontré fuera del shock con toda la realidad. Solo lloraba. Los edredones, los nórdicos de la cama no eran blancos, sino marrones, donde hacía muchísimo frío, donde no teníamos agua caliente, sino agua fría. Como normas de la casa era estar 24 horas, 7 días a la semana preparada, lista, bonita y dispuesta para atender a cada cliente que llegaba por la puerta. En el preciso instante que entró el primero, que decidí separar mi alma, mi espíritu de mi cuerpo, para que ellos abusaran de mi cuerpo, pero intentar proteger a mi alma. Me acuerdo que los primeros clientes no fueron personas muy complicadas, simplemente vinieron, se desnudaron, tuvieron sexo y luego se fueron. Habían otros que te pedían cosas, realmente humillantes. En el momento que decías, en mi vida jamás me imaginaría que yo haría esto. Y cuando salían decías, por favor, ¿de qué forma borro estos instantes que acabo de vivir? Y que por desgracia el cliente te hacía revivir a la semana siguiente y a la otra también porque volvía a venir. Solo deseaba que no llamara a nadie, solo deseaba que no tocara a nadie esa puerta. En ese momento, yo creo que una parte de mí se dejó vencer. Y se dijo a sí misma, esta es la vida que te ha tocado vivir. Otros tienen más suerte. Tú has tenido menos suerte. Y aguanta. Algún día todo esto se acabará.
Lo único que me ha dado esperanza siempre ha sido mi hija. Tienes que seguir luchando, tienes que seguir luchando. Es el poder darle el día de mañana la vida que merece. Hey.